Segunda de Corintios, el capítulo 2, un texto que usa mucho el hermano, el apóstol Vázquez. Dos 14, 15, 16, 17. Amén. Gloria a Dios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Gloria a Dios. Como ministro, mi obra ¿es un servicio o es un oficio? Lo que acabamos de leer dice en el verso 15, 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Cuál es la fuente de mi ministerio? Cristo. Esa es la fuente de nuestro ministerio. Como ministro, mi fundamento es Jesucristo, su palabra en mí. Porque dice en Isaías 55:11, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Estoy parafraseando, falta una parte allí. Pero así será mi palabra. Ella será prosperada para lo cual ha sido enviada. Y aquí el testimonio de que esa palabra llevó fruto en ustedes. Pero Dios quiere que lleve más fruto, y mucho fruto, para que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesucristo se haga realidad en tu vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora vámonos a Lucas 5:5. Oficio o servicio. En Lucas 5:5 se pasea el Señor Jesús por allí, por la playa, y digo se pasea porque caminaba, no porque era tiempo de ocio, sino que caminaba por la playa. Y dice que de repente se agolpó, se le vino encima un gentío, una gran cantidad de personas. Querían oír la palabra de Dios. Estoy parafraseando el 1, verso 1. Y el Señor vio 2 barcas y se acercó a ellas. Y entrando en una de ellas, desde allí comenzó a enseñar la palabra a la multitud que estaba allí. Cuando terminó de hablar o de enseñar o de predicar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y la respuesta del hombre natural y la respuesta del ministro oficial, oígase bien, el ministro oficial, la respuesta fue esta: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La respuesta del ministro oficial: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Habíamos dejado la interrogante: ¿y quién es competente para este servicio? La afirmación de Pedro: toda la noche hemos estado trabajando y mas en tu palabra echaré la red, hace como una división o como una diferencia.
entre lo que es el ministro o lo que es el ministerio como un oficio y lo que es el ministerio como un servicio. Si vamos entrando, ¿verdad? Aquí notamos dos tipos de ministerios o dos tipos de ministros. A estos dos oficios o trabajos se asocia, cuando hablamos de ministro o de ministerio, asociamos la palabra gobierno, asociamos la palabra autoridad y asociamos la palabra supremacía. Pero gloria a Dios, nosotros sabemos que somos ministros y que como ministros solo somos siervos. No señores, sino siervos. Ahora, hermanos, 2 de Corintios capítulo 3. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Dónde está mi hermana Petra? La estoy mirando. No detengas el hablar en lengua. Yo me glorifico ahí. Para ti también. Es algo tan extraordinario cuando uno está alabando a Dios, que vienen pero se detienen. No se detenga y no se detenga. Dios quiere glorificarse ahí. Seguimos. 2 de Corintios capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, oficio. No que seamos competentes por nosotros mismos, oficio, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, servicio. Nuestra competencia proviene de Dios, servicio, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, servicio, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, servicio. Gloria a Dios, gloria a Dios. El título, oficio o servicio. Usted vaya pensando si su ministerio o usted como ministro trabaja o sirve, o trabaja y sirve, si su ministerio es un oficio o es un servicio. Aquí dice que somos ministros de un nuevo pacto. Si se habla de un nuevo pacto es porque el otro servicio caduca, ¿verdad? ¿Cómo se dice otra palabra? Palabra es rara, caduca. Es obsoleto, ¿no? Pasa, queda atrás. ¿Eh? Ya es viejo. Ministro de un nuevo pacto. Es algo que no se ha usado todavía a esta fecha. No se ha manifestado totalmente un ministerio nuevo. Pero, ¿cuál es el ministerio que más resalta hoy? Una pregunta. ¿Cuál es el ministerio que más resalta hoy? El apostolado. Apóstol. Ese es el que más resalta hoy. Vamos a redondear por allí, vamos a redundar por allí en apóstol. ¿El ministerio que desempeño es un oficio o es un servicio?
¿Qué era Pedro? Un pescador. Primeramente era un pescador. Cuando él dice, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, está hablando de su oficio, está hablando de su trabajo como pescador. Pero cuando dice la otra frase, más en tu palabra echaré la red, allí comienza el ministerio del Espíritu. Ahí comienza el ministro del nuevo pacto, porque va a depender de alguien. No va a depender de su fuerza, no va a depender de su pericia, no va a depender de su conocimiento, no va a depender de su capacidad, sino que va a depender de otro. Y el ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra enviado, no porque quiso venir, lo envió el Padre. Y las palabras de Jesucristo son estas: mi doctrina no es mía, yo no hago lo que quiero, sino lo que el Padre me mostró. He ahí el perfil de alguien que es enviado. La obra que Jesucristo vino a realizar al mundo no podía realizarla otra persona, sino Él, porque tenía que entregar su vida. Y antes de entregar su vida, debía dar testimonio delante de los hombres de que sí se puede en Dios. Se guardó sin mácula, sin mancha, sin pecado, se guardó delante de los hombres. Y no temía de ningún hombre, porque Él conocía la mente y el corazón de cada uno de ellos. Él sabía lo que venía a hacer, y Él sabía lo que le iba a acontecer. Entonces, ¿qué era Pedro? Era un pescador, ese era su oficio. Mas en tu palabra echaré la red, allí comienza el verdadero servicio. Porque nosotros tenemos una gran comisión, y es ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión que tenemos todos. ¿Pero la estamos haciendo? ¿De qué manera lo hacemos? Decían estos días que todos somos intercesores. Todos somos intercesores. Como servicio. Donde hay una necesidad y usted está allí, Dios no va a decirle a usted, dile a aquel que lo haga. No, usted se mueve a hacerlo, porque ahí está la intercesión del Espíritu Santo. Porque Él clama e intercede, firme, clama, intercede con gemidos indecibles. Si Él está en nosotros, Él se va a mover a hacer lo que es bueno para la gloria de Dios. Todos somos intercesores. Ahora, el ministerio como tal de intercesor y de guerrero espiritual es otra cosa. Allí hay que formar, allí hay que capacitar, allí hay que dar herramientas, pero lo más importante es que Dios lo va a dotar de todo lo necesario para que usted brinde un verdadero servicio para su gloria. Decía que hay dos tipos de ministerio. Número uno, el ministerio como un oficio. Y el ministerio como un oficio es el que es impuesto por el hombre. A mí me parece, ¿cómo que se llama usted, mi hermano? Hermano José García. ¿Ah? Pedro, bueno, estaba cerca. Pedro y José. Pedro José. ¿No ves? Es que aquí nadie se equivoca. A mí me parece que el ministerio suyo puede ser de protocolo. Esa es mi apreciación. A mí me parece que Jesús Ruiz, yo creo que Dios te llama a ti a intercesor también. Allá el hermano José Sánchez, yo creo que el Señor nos llama pastor de caballero.
Daniel Escalona, a mí me parece que tú puedes ser el presidente, el pastor, el líder número 1 de los jóvenes. Todas estas son apreciaciones mías. Dios no me ha dicho eso. Son mías. Y así se mueve el ministerio oficial o el ministro como un oficio. Así se mueve. Dios no lo ha delegado, Dios no lo ha levantado como ese ministro en esa área. El hombre lo hace. Pero así nos comportamos todos. Yo también hice eso y lo sigo haciendo. Pero el ministerio como un oficio es algo impuesto por el hombre. ¿Cuál es el fundamento de ese ministerio? Si le digo a César que él va a ser el pastor del evangelismo, por decir algo. El fundamento es lo que yo designe, lo que yo delegue, lo que yo le diga. Soy yo el que lo estoy poniendo. Pero cuando es Dios el que levanta el ministerio, como los 4 que se van a sentar ahí, cuando es Dios el que levanta el ministerio, Dios le da las herramientas, Dios le da la capacidad, Dios le da la palabra, y juntamente con todo ello va su espíritu delante de él, aleluya, para que ande en las obras que ya previamente han sido preparadas. Gloria a Dios. Este tipo de ministro, seleccionado, designado por la lupa del hombre, por sus cualidades, por su conocimiento, por su experiencia organizativa o su preparación intelectual, ese es el fundamento en el que se mueve, por el ojo humano, por la visión humana, no por la visión divina. Y voy a responder a una pregunta que se ha hecho muchas veces: ¿por qué en medio del pueblo de Dios no hay señales, prodigios y milagros como nosotros deseamos que suceda? Precisamente por eso. Porque muchos de nosotros trabajamos, hacemos un oficio, pero no servimos para Dios. Por eso. Muchas veces se me pregunta: ¿tú eres pastor? Yo sé que tengo el llamado para pastorear. ¿Pero tú eres el pastor donde te congregas? No soy el pastor. El pastor es mi pastor Freddy Heredia. Dios lo llamó a él, Dios lo comisionó a él para pastorear aquí. Evidencias ha dado aquí, evidencia nosotros mismos, que hemos estado sujetos, que hemos estado allí, ¿verdad?, siguiendo esa directriz que Dios pone a través de él. Esas son las evidencias de un verdadero llamado y de un verdadero ministerio, o de un verdadero ministro del Espíritu. Y si no, vamos a leer ahora en Hechos capítulo 6. Ahí hay una historia muy conocida. Habla de un líder extraordinario y joven, muy joven, Esteban. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las misas. Fíjense bien, aquí hay una exhortación para los verdaderos ministros. Ocuparse, hermano, en la oración y en la palabra. Para esto se necesita tiempo, para servir alimento. No es un día o 2 días, no, se necesita tiempo. Hay que preparar bien lo que se va a servir. No solamente es agua con sal, no. Además de eso, otros condimentos. Además de eso, si le va a poner pollo, le va a poner costilla, le va a poner, bueno, pescado, no sé cómo va a hacer usted la sopa o el caldo. Pero que sea algo que tenga sustancia, que sea algo que sea nutritivo,
que sea algo que sea, me perdona la expresión, sabroso. Tiene que ser algo extraordinario lo que usted va a servir. Entonces el ministro necesita tiempo para dedicarse a la oración y a la palabra, porque no es cualquier cosa la actividad en la cual va a ser él usado por el Señor. Gloria a Dios. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, que es la iglesia, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Quién eligió? ¿Quién eligió a estos 7 diáconos, por decirlo así? La iglesia. La iglesia los eligió, no lo eligió una persona. ¿Cómo los eligió? Orando, pidiéndole dirección a Dios. Es así como se mueve Dios. ¿Quién los eligió? Ahora, después de elegirlos, ¿quién los envía? El Espíritu Santo los envía. Después que los apóstoles oran por ellos, ellos son prácticamente enviados al ministerio. ¿Cómo se dice hoy? Lo vamos a lanzar. Y lo lanzan. Tristemente lo lanzan como un líder que se preparó porque contestó un cuestionario, porque duró 3, 4, 5, 6, 7 semanas oyendo y escribiendo y ya probé el curso, ya pasé el curso de líder, ahora me van a lanzar. ¿Dónde está Dios ahí? Ahí está la misión humana, ahí no está la revelación de Dios. Porque Pedro no necesitaba ser un hombre de muchas letras para hacer lo que Dios estaba llamándolo a hacer. Y te haré pescador de hombres. Y así nos dice a nosotros, te voy a hacer pescador de hombres. Pero nosotros la red quizá la tenemos debajo de la cama o no sé dónde está la red. O tiene tanto alambre que no se puede extender. El ministerio está apagado, el ministerio está ahí, hermano, en el suelo. No hay perseverancia, no hay constancia, no hay dedicación, no hay esfuerzo. Yo creo, hermano, para la gloria de Dios, y lo digo, que Dios me ha mantenido durante todos estos años porque siempre estoy haciendo algo en la obra de Dios, siempre. En el trabajo, en la casa, afuera, pero siempre hay algo, siempre hay algo. Y yo creo que Dios me ha mantenido por eso. ¿Quién los eligió? ¿Quién los envió? ¿Cuáles eran las cualidades de estos 7 que llamaron, que eligieron? Dice, llenos del Espíritu Santo. No que pasaran un curso, no que llenaran una guía, no. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo te vas a llenar del Espíritu Santo? ¿Y? ¿Cómo? Oyendo. Me voy a llenar, permiso. Pero este es agua. Para llenarme del Espíritu Santo debo oírlo a Él, debo recibirlo a Él. Por la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más escuche palabra de Dios, más fe va a tener, más deseo va a tener, más pasión va a tener de oír la palabra de Dios. Véngase el jueves, véngase los jueves. No venga solamente el domingo, porque el domingo hay estudio, uno así, el otro de otra forma. Venga el domingo, sí, pero el jueves vamos, mire, texto a texto. Y usted tiene el momento y la oportunidad de preguntar.
véngase el jueves, gócese en la palabra, escuche a esos maestros que Dios está levantando ahí, maestros de la palabra. Actívese usted también a mirar en el secreto de Dios y su palabra. ¿Cuál es la fuente? El ministro de hoy, ¿cuál es su fuente? La visión, su cobertura, la visión del apóstol, el cumplir un horario, el cumplir o llenar de hacer tareas, el hacer cursos, el ir a encuentros y a reencuentros. Y muchas veces pagar algunas cuotas o pactar con dinero. Ese es el ministro de hoy. Por eso es que usted escucha, no, y fulano esto y esto lo otro. Porque las mega iglesias están llenas de este tipo de ministerio. Es tremendo. Porque se esfuerzan es en el crecimiento horizontal. Nosotros debemos preocuparnos por el crecimiento vertical. Buscar a Dios, buscar su presencia, buscar a Dios, su voluntad y su presencia. Vertical, buscarlo a Él. ¿Por qué entonces nos mandan a levantar las manos? Porque nuestro crecimiento debe ser así, hacia Él, hacia Dios, dejando toda malicia, toda mezquindad, toda apatía, toda pereza. Todo eso estorba, despojándonos de todas esas cosas. Buscamos ese crecimiento. El perfil del ministro por oficio, que es un trabajo, no es otra cosa, no es un servicio, es un trabajo. No tiene autoridad espiritual, no la tiene. Su fundamento no es bíblico. Cuando digo que no tiene autoridad espiritual es porque él es respetado es por el cargo que está ocupando y no por el carácter que Dios ha ido formando en él. Por ese cargo, por esa jerarquía que le es dada por un hombre. Pero cuando usted tiene la autoridad del Espíritu, usted no necesita gritarle un espíritu, usted no necesita gritarle un demonio, se sujeta. Se sujeta en el nombre de Jesús. Ahí tiene que sujetarse. Es un examen, ese es un test. Hágalo cuando se le presente otra vez. Ahí va a saber usted si tiene esa autoridad espiritual. Quieto, en el nombre de Jesús. Me recuerdo la vez que fuimos allá al Trigal, una mujer pataleando, tirando corotos, tirando la cama y todo el escaparate. No, señor, no vayan a entrar, no vayan a entrar. No, déjenla quieta más bien, entramos nosotros tres. Dayan la agarré por las manos, la agarré por los pies. Se sujeta en el nombre de Jesús y empezó a quedarse quietecita. La mujer confesó a Cristo, quedó libre, creo que vino aquí 1 o 2 veces, sin mucho escándalo pero la autoridad se manifiesta así. Yo he visto y he escuchado muchos ministros gritando y no se ve nada. Como dijo, no sé quién fue el que dijo, que alguna vez hay que echarle para ver si es la persona. ¿Quién? Si es la persona, o si no siente el pellizco, es un demonio. Pero si pega un grito, es la persona entonces la que está ahí actuando. No tiene autoridad espiritual el ministro por oficio. Su fundamento no es bíblico, es una visión de hombre. Su fuente no es divina, son visiones humanas, estrategias humanas. Su revelación es humana, puras estrategias. No es un siervo, no es un servidor. Él se sirve de los otros. Todo eso se ve. Es un Señor
no es un siervo, es un señor, es un jefe. Su autoridad está relacionada con el puesto que ocupa. En cambio, el ministro del nuevo pacto es solamente un siervo que trabaja con las herramientas que Dios le da. Ese es el ministro del nuevo pacto o el ministro espiritual. Por eso, el otro tipo de ministerio o el otro perfil del ministro espiritual es sustentado por el Espíritu Santo. El ministro espiritual depende del Espíritu Santo, sustentado por el Espíritu Santo, o sea que depende de él. El servicio que él va a realizar es dado por el Señor de la obra, no por otro. Por eso dice por allá, no recuerdo el texto donde que está, pero dice que la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar. Porque vamos en un proceso y en un progreso de regeneración. El ministerio espiritual está fundamentado en Dios y su palabra, fundado en la ¿cómo es que dice allí? Fundado en la doctrina de apóstoles y profetas. Eso, fundado en Dios y su palabra. Las herramientas, los frutos del Espíritu Santo. Sus herramientas son los frutos del Espíritu Santo. Sus herramientas son los dones del Espíritu Santo. Sus herramientas es el conocimiento de su Señor. Su autoridad radica o está relacionada con el carácter que Dios va formando en él y no con el puesto que ocupa. Su autoridad está fundamentada por el conocimiento de la voluntad de Dios, su relación e intimidad con Él. Solo el que conoce la voluntad de Dios y vive en su presencia es competente para guiar a sus hermanos. Vamos a detenerlo un poquito aquí. Para el ministro del nuevo pacto es impuesta la necesidad de presentar al Señor Jesucristo y su palabra. ¿Qué se presenta hoy? ¿Quién dijo prosperidad? Es lo que más se presenta, prosperidad. ¿Qué otra cosa se presenta hoy? Los que han estado en otras congregaciones, visiones, grupos, esto, ¿qué es lo que más se presenta hoy? En vez de presentar a Jesucristo y su palabra. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Escuché esa expresión en estos días, que es necesario declarar cielos abiertos cuando usted va a comenzar la oración. Se habla de pacto. ¿Quién pacta y quién recibe el pacto y quién pacta con quién? Ajá. Dios hace el pacto con el hombre. ¿Pero qué se está viendo hoy? ¿Y con qué hace el pacto? Con esto que no tiene valor. Como dijo el hermano Santa María, un valor convencional. Porque estos billetes yo creo que dentro de 5 o 6 años no van a tener valor. Van a pasar. Cielo y tierra pasará, pero la palabra va a permanecer. Y si la palabra está en usted, ese ministerio va a fluir con poder y va a permanecer, porque la palabra de Dios no pasa. Entonces se presentan, hermanos, son pensamientos, estrategias, planes humanas, y no lo que Dios quiere. Eso sí, todo
vienen y lo plasman en la palabra, en vez de hacerlo al contrario. Tomar la palabra ahí, plasmarlo allí. Lo hacen al revés. Las estrategias humanas, sácala. En vez de aquí, para allá. El ministro espiritual tiene la necesidad de presentar los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Debemos presentar esos frutos del Espíritu Santo en nosotros, al hablar, al actuar, al trabajar y en todo lugar y en todas circunstancias. Tiene la necesidad de presentar los frutos dignos de arrepentimiento, y es perdonar. Ahí hay frutos dignos de arrepentimiento. Así que, hermano, si tienes un ministerio y no has perdonado, ahí te vas a quedar. Frutos dignos de arrepentimiento. Espíritu Santo comienza a tocar los que se van a sentar ahí. Son 4 ministerios, 4 ministros, 4 ministros que se van a sentar ahí. No sé si son hombres o mujeres, Dios los va a levantar. Solamente créale a Dios. Tenemos la necesidad de predicar a Jesucristo como el Salvador del mundo. Hoy se presenta a Jesucristo como una atracción. Hoy se presenta a Jesucristo como el Rey de Reyes. Pero es solamente títulos, expresiones, porque en la vida no se muestra el señorío de Jesucristo. Se hacen negocios, se hacen transacciones, se mueve el dinero para aquí y para allá, y por eso se escucha ese rum rum. Tienen carros nuevos, camionetas nuevas, casas nuevas, tienen chequeras, cuentas bancarias, tienen 2, 3, tienen esto, tienen lo otro, porque han usado, hermano, de filosofía, han usado, hermano, de pensamientos, y lo transmiten a la gente y con eso lo manipulan. Recuerde que en Pedro dice que en estos tiempos muchos harán mercadería de nosotros. Por eso es que yo les vuelvo a instar y les recomiendo que vengan los jueves para que leamos juntos la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, dígame. yo leo aquí, como dice la palabra, lo que está diciendo ustedes. Judas 16 dice: Amén. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Querido del Rey, siembra, pacta. Que quiere un ministerio poderoso puede pactar. Venga para acá, ya va a sentar ahí. No, Dios lo va a dar, Dios lo va a levantar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya algunos lo tienen en el corazón. ¿Seré yo? No, es que yo voy a ser el primero que me voy a sentar ahí. Pero le da como miedo, le da como pena. Si quieres yo lo señalo. Tenemos, hermanos, la necesidad de presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo, como nuestro Señor, como el que vive y reina para siempre. Aleluya. Porque el que ministra en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo verdaderamente sirve para la gloria de Dios. Verdaderamente. No tiene miedo, porque eso lo echó fuera el Señor. Él nos ha dado espíritu de poder y espíritu de dominio propio. O valor, gloria a Dios. No solo trabaja, sino que también le sirve a Dios y luego a los hombres. El ejemplo a seguir es muy claro: Jesucristo. Él se despojó de todo. Filipenses 2, 5 al 9, lo puede leer cuando tenga tiempo.
pero siendo en forma de Dios o igual a Dios, se despojó de eso, tomó forma de siervo y nos dejó este gran testimonio para la gloria de Dios. Amén. Como ministro, aleluya, gloria a Dios, el ejemplo a seguir Jesucristo, quien fue enviado con la doctrina del Padre para salvar lo que se había perdido. Como ministros que realizamos un servicio, somos llamados a una misión, somos comisionados a una obra, somos llamados a predicar, a fundar, a establecer y enseñar y dejar guía en cada rebaño. Y todos ellos, todos estos ministros espirituales o toda esta comisión de establecer, de fundar y de dejar guía en cada rebaño, y todos ellos con la autoridad y el poder de Dios. ¿Qué dice en 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, linaje escogido, que dice en San Juan 16:15, no me elegiste vosotros a mí. Tú que te sientas ahora ahí, venga José, siéntese ahí José Sánchez. Yo lo vi llorando en la presencia de Dios, y uno no llora porque quiere llorar. Santo, no me elegiste vosotros a mí. Otro más. Tienes que luchar. Tienes que tomar una decisión. Siéntate ahí, Daniel. Santo. Gloria a Dios. El otro ustedes lo están viendo y él los ve a todos. El otro que se debe sentar ahí. Pero Dios quiere levantar ministerio. Y no son imposiciones del pastor, ni del pastor de educación, ni de la pastora, ni del grupo de adoración, ni de los pastores de evangelismo, ni de los pastores de mayordomía, no. Dios quiere levantar ministerios en el Espíritu, que les sirvan de verdad. Y si tú estás pensando, ¿por qué no me llamó a mí? Pues te sigue llamando. La mía es mucha y los obreros son pocos. Entonces yo estoy aquí intercediendo para que los obreros sean muchos, pero nadie se quiere levantar. Y como lo de Dios no es obligado, es voluntario, cada quien que tome su decisión. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ustedes me escucharon que yo dije que el otro veía a todos, ¿verdad? Que nos veía a todos, y también nosotros lo estábamos viendo a Él. Él quiere levantar ese ministerio, y este hombre está luchando con eso. No es desde hoy, es de hace semanas, meses atrás. Él quiere levantar, pero se ha levantado una barrera, se ha levantado un muro de conocimiento que no lo deja avanzar. Sigue firmando porque eres tú.
Dios ha tratado contigo muchas veces, pero el conocimiento no te deja avanzar. El conocimiento no es para aplicarlo al hombre, el conocimiento es para aplicarlo a mí. Debo aplicarlo a mí primeramente, porque un enfermo no puede sanar a uno, a otro. Tiene que estar sano. Amén. Sí, Él nos ve a todos, siempre nos está firmando. Amén. Gloria a Dios. Son días malos, ya estamos terminando. Son días malos, días difíciles. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. ¿Por qué son días malos y difíciles? Porque hay muchos falsos profetas. Porque hay muchos señores, hablan muy bonito, dan grandes discursos, pero una vida vacía y hueca, no dan testimonio para la gloria de Dios. La apostasía está entrando en la iglesia, ya está en la iglesia. Entonces nos queda a nosotros mirar en la palabra y echar fuera todas esas cosas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Si somos linaje escogido y somos real sacerdocio, entonces tenemos, hermanos, la autoridad para ministrar. Somos ungidos, somos mensajeros, somos santos. Todos podemos servir, todos podemos ministrar para la gloria de Dios. Y por amor a Dios y a nuestros hermanos, servimos y respetamos a quienes nos presiden. Amén. No imponemos, servimos. Gloria a Dios. Nuestro ministerio, queda claro, no es un oficio, es un servicio. Leamos allí, hermano, para finalizar, Romanos 12, 3 al 5. Aquí terminamos. Doce, 3 al 5. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ellos no quisieron ninguno por su voluntad, solamente Sisto sentarse allí, se movieron. Solamente Sisto se movió. Y aquí dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Gloria a Dios. Quiere decir entonces que ellos como ministros, que nosotros como ministros, somos un solo cuerpo. No somos muchos, no, un solo cuerpo. Todos somos miembros los unos por los otros. Por eso debe haber en nosotros, debe reinar la unidad. La unidad en el Espíritu. Ahora, ¿qué es tu ministerio? ¿Un oficio? ¿Un trabajo? ¿Una labor? ¿Una función? ¿O es un servicio? ¿Quién te delegó tu ministerio? ¿Cuál es la fuente de ese ministerio? ¿Cuál es su fundamento? ¿Te llamó Dios? ¿Has respondido el verdadero ministerio? ¿Tienes autoridad por el puesto que ocupas o por conocer y vivir en la presencia de Dios? Solo tú sabes si tu ministerio es un oficio o es un servicio. Gloria a Dios.
Pónganse ustedes 4 de pie.